Y los iraníes han recibido como héroes a los negociadores que han logrado el acuerdo con Occidente en torno a su programa nuclear que sucedió este último fin de semana. En tanto, desde Israel ya se han tomado medidas por la polémica resolución. No se resigna a ver cómo la comunidad internacional sigue recibiendo con sorpresa el acuerdo nuclear con Irán. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, recibió la noticia durante una reunión con su gabinete el domingo. Ahora ha anunciado que enviará a Estados Unidos una delegación encabezada por su asesor de seguridad nacional. Hablé ayer con el presidente Obama y hemos acordado que en los próximos días una delegación encabezada por el consejero de Seguridad Nacional Yossi Cohen llegará a Estados Unidos para hablar sobre el acuerdo final con Irán. Francia, por su parte, ha dicho que todas las potencias que han participado de esta negociación están interesadas en reforzar la seguridad en Medio Oriente, de la que también se beneficia Israel. La Unión Europea podría levantar las primeras sanciones que se aplican a la economía iraní en diciembre. Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, es uno de los países que ha cerrado el acuerdo con el gobierno de Teherán, cuyos líderes en reiteradas ocasiones han dicho que el ente sionista debe desaparecer. Javad Zarif, el canciller de este país, ha sido recibido como un héroe por sus compatriotas, al ser él quien encabezó la delegación iraní en Ginebra. Las negociaciones llevadas a cabo deben abrir la puerta a un acuerdo global que garantice que este programa nuclear es exclusivamente pacífico. Bien, vamos a poder hablar en detalle de este principal acuerdo que tiene en inicio 6 meses, en los cuales se han puesto de acuerdo el gobierno de Teherán con los principales países del mundo. Son los 5+1. Sin embargo, a Israel no le ha gustado para nada. ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, primero, como se dijo, es un acuerdo interino de 6 meses. ¿Ya? Luego debería producirse un acuerdo definitivo. El acuerdo interino lo que implica es que Irán deja de enriquecer uranio al 20%, no lo podría enriquecer a más de 5%. Permite que se degrade o disuelva el uranio enriquecido al 20% que ya tiene a un nivel menor de enriquecimiento, se use para fines que no puedan luego ser utilizados o para que luego no puedan ser utilizados con propósitos militares, detiene al menos la mitad de las centrifugadoras que tiene, o sea, la actividad de estas máquinas centrífugas, detiene el proceso en lo esencial de construcción de un reactor nuclear que podría producir plutonio. Las bombas atómicas se hacen o con uranio enriquecido o con plutonio, y por básicamente congelar su programa nuclear durante 6 meses, Irán recibiría no un levantamiento de sanciones, sino se le devolvería $3.600 millones de reservas del Estado iraní que habían sido congeladas en cuentas bancarias de países occidentales, y además se le permitiría el comercio en petroquímica y metales
preciosos por un total de unos 3.500 millones de dólares adicionales. Visto en conjunto, la gran mayoría de las sanciones siguen vigentes hasta que haya un acuerdo definitivo. Claro, pero entonces con eso está reconociendo Irán que tiene un programa nuclear, que puede tener armas... No, pero en todo caso lo que siempre creó dudas es ¿para qué necesita ahora Irán enriquecer uranio a 20% cuando su programa, según declaración propia, tiene fines pacíficos? Para eso solo se necesita uranio enriquecido a montos que van de 3,5 a 5%. Es jugar con fuego, ¿no? Es un poco, claro, pero Teherán está interesado en sobre todo que esas sanciones que tienen hace más de 30 años puedan eliminarse. Ese es el objetivo principal que tienen ellos, ¿no? Sí, Irán busca dos cosas. Primero, que eventualmente se levanten las sanciones en su contra, y luego que Estados Unidos y sus aliados reconozcan la legitimidad de los intereses regionales de Irán como un país que se considera a sí mismo una potencia en la región del Medio Oriente. Estados Unidos creo que está dispuesto a contemplar esa posibilidad ahora, básicamente porque Irán siempre se ha vendido como un bastión de estabilidad en una zona relativamente convulsa, y eso es más cierto probablemente ahora que nunca, cuando uno tiene a Irak y a Siria, países vecinos de Irán, librando sendas guerras civiles, ¿no? Es una manera de te doy el beneficio de la duda, vamos a ver una manera como una prueba, ¿no? Te doy a prueba 6 meses para ver cómo lo realizas. Sin embargo, Israel no está de acuerdo, desconfía muchísimo. Claro, ahí la pregunta es qué ofrece Israel a cambio, ¿no? Por un lado, durante 10 años no hubo negociaciones, solo sanciones, y el programa nuclear iraní pasó de ser un programa con menos de 200 centrífugas, o sea, máquinas que enriquecen uranio, a cerca de 20.000 hoy en día, ¿no? Entonces, continuar con el statu quo no resuelve nada, de hecho empeora las cosas. Si Israel tuviera la capacidad material para destruir el programa nuclear iraní a un costo aceptable para el Estado israelí, muy probablemente ya lo habría hecho. Israel nunca ha anunciado con tanta anticipación un eventual ataque. Cuando quiso atacar el reactor nuclear iraquí, simplemente lo destruyó. Cuando quiso destruir un área en donde se producían aparentemente ¿Pero por qué va a atacar armas... Israel, digo yo? Entonces, ¿hay una intención de poder atacar Irán? Lo ha dicho, que no descarta esa posibilidad. Por eso digo, en el pasado nunca lo ha anunciado. Cuando quiso destruir el reactor nuclear iraquí simplemente lo hizo una noche. Cuando quiso hacerlo en el caso de Siria, en donde se producían armas de destrucción masiva, químicas fundamentalmente, también lo destruyó sin previo aviso. El tema es que lo que Israel quería hacer en este caso era presionar a Estados Unidos, como hizo en la etapa previa a la guerra de Irak, para que sea Estados Unidos el que ataque a Irán. Pero la mayoría de expertos coinciden que un ataque muy probablemente no logre sino retrasar por un par de años el programa nuclear iraní, pero que el proceso de construcción de armas, suponiendo que Irán decidiera emprenderlo, podría retomarse con relativa facilidad. Bueno, veremos el tiempo que dicen, ¿no? Si tiene la razón o no Netanyahu o los Estados Unidos. Y es una situación pues delicada en la cual no hay confianza pues en ninguna de las partes. Pero a propósito de este tema, en Estados Unidos el presidente Barack Obama insistió en que el acuerdo diplomático alcanzado con Irán para que congele temporalmente su programa nuclear es un ejemplo de que por qué Estados Unidos no debe cerrar las puertas a la diplomacia. En un discurso previo a su intervención sobre inmigración en el Centro Recreativo Betty Ong de San Francisco, Obama indicó que ese paso hacia el deshielo en la relación de mutua desconfianza con Estados Unidos es uno de los objetivos que se marcó cuando se presentó a la Casa Blanca por primera vez. Si Irán aprovecha esta oportunidad y escoge unirse a la comunidad global, podemos comenzar a retomar esa confianza que existió entre ambas naciones hace muchos años. No va a ser fácil, quedan retos enormes por delante, pero no podemos cerrar las puertas a la diplomacia ni descartar soluciones pacíficas a los problemas mundiales. Muy bien, hablar el tema de la diplomacia también, pues que es una opción que se dio también en el tema de Siria. Eso le parece ser la alternativa que tiene Barack Obama y darle una oportunidad a Irán. Sí, bueno, esta es la primera vez que hay una negociación en serio para todo efecto práctico entre las partes. Y un detalle que había olvidado mencionar, se verifica todo lo que dije, ¿no? La Agencia Internacional de Energía Atómica va a poner cámaras en todos los centros de tecnología nuclear iraníes y va a poder inspeccionarlos diariamente.
Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. Mientras el Papa Francisco se reunía con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar, entre otras cosas, la crisis en Siria, las Naciones Unidas confirmó la fecha para la nueva conferencia de paz que busca una salida negociada al conflicto. Se realizará en enero en Ginebra. La conversación estuvo centrada en el conflicto de Siria. El Papa Francisco ha sostenido un encuentro privado en el Vaticano con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es la primera vez que los dos líderes se reúnen. Putin ya se había reunido antes con el Papa Juan Pablo II en 2000 y 2003 y con el Papa Benedicto XVI en 2007. Más tarde, el mandatario ruso cenará con el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. De otro lado, en torno al conflicto en el país árabe, Ginebra albergará el próximo 22 de enero la primera conferencia internacional de paz para Siria. Esta cita contará con la presencia tanto de miembros del gobierno de Bashar al-Assad como de los principales grupos opositores. Este primer cara a cara entre las partes en la lucha desde hace 32 meses es una misión de esperanza, como la ha definido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al anunciar hoy el encuentro en una comparecencia en Nueva York. Con más de 100.000 muertos y 9 millones de desplazados, la solución negociada a la crisis es una obligación de la comunidad internacional. Muy bien, es una manera pues de poder hacer algo por Siria, esa conversación que tiene el Papa Francisco con Vladimir Putin, que hablan de la necesidad de la negociación, ¿no? Bueno, habría que recordar que probablemente haya sido su primer pronunciamiento eminentemente político sobre digamos, los sucesos internacionales. El Papa Francisco se opuso explícitamente a la posibilidad de un ataque estadounidense contra Siria. En ese tema en particular coincidió con Vladimir Putin, presidente ruso, pero además coincidieron en apoyar la iniciativa rusa que finalmente cambió la agenda de un eventual ataque contra las armas químicas del régimen sirio a una solución negociada que llevara al desmantelamiento de esas armas sin un ataque militar. Pero además ambos se presentan respectivamente como defensores de las minorías cristianas en países de mayoría musulmana del Medio Oriente con conflictos armados internos. Específicamente un gran temor de ambos, en el caso sobre todo del Papa, en el caso de Siria, es que los cristianos sirios en general han tendido a apoyar al actual régimen y podrían ser victimizados por esa razón en la medida en que prevalezca la oposición al actual régimen, sobre todo los grupos islamistas vinculados a Al-Qaeda. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa precisamente de la situación que se vive en Siria y vamos a contarles que la guerra en ese país ha acabado con la vida de más de 11.000 niños pequeños que han sido ejecutados o torturados en ese país. Volvemos con los detalles.